¿verdad? Desde mi casa, que me estás viendo desde allá, desde el otro lado. Por una parte, ¿verdad? Me siento triste porque no puedo estar personalmente con ustedes, pero por otro lado me siento agradecido, ya que tenemos la alternativa de predicar a través de este tipo de medios, ¿verdad? Teníamos planes de estar directamente en Corozal, con el distrito de esa área, predicando en esta Semana Santa. Sin embargo, ahora podemos alcanzar a otras personas, ¿verdad? Gracias a la tecnología. Así que confiamos en el Señor que recibiremos bendición, independientemente sea a través de una cámara y donde sea que me estés viendo. Antes de orar, ¿verdad? Y comenzar con nuestro tema, estuve meditando un poco, ya que esta semana hemos de estar compartiendo mensajes muy importantes para este tiempo. Y es lo siguiente: gracias al coronavirus y a todo lo que está sucediendo, han habido esfuerzos de todos nosotros, y me incluyo, en perseverar, o más bien preservar nuestra vida, ¿verdad? Que estemos saludables, que no nos toque el virus este. Sin embargo, sobre todo esfuerzo de preservar la vida, o la existencia más bien podría llamarle, deberían haber esfuerzos por conocer al único Dios verdadero y a Cristo, en quien está la vida eterna. Nada, ¿verdad? De nada sirve preservar lo que es esta vida pasajera si no tenemos a Cristo, la vida eterna en este caso. Así que yo te pido que, así como has hecho esfuerzos, que no son malos por si acaso, para preservar tu vida, probablemente, ¿verdad? No, a buscar la manera de no contagiarte con el virus o con cualquier otra herramienta y mantenerte saludable. Yo te pido que separemos este tiempo, ¿verdad? A pesar del ruido que estamos teniendo por consecuencia de la noticia y todo esto, que podamos separar un tiempo para estar a solas con Dios juntos, estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y que podamos conocer a Dios y a Cristo, en quien está esta vida. Así que yo te pido que podamos tener esta oración. Padre, gracias te damos por la bondad que tú nos das, oh Padre, de poder reunirnos virtualmente para estudiar tu palabra. Yo te pido de manera especial que tu Espíritu se derrame de manera abundante sobre mí, primeramente, y también sobre cada persona que está viendo este video. Yo te pido, oh Padre, que tú nos hables durante toda esta semana y que nosotros, por medio de la revelación de tu palabra, podamos ser transformados, oh Padre, por medio de tu Espíritu. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, durante esta semana tenemos un tema general que se llama ¿qué haremos? Esta pregunta, ¿qué haremos?, es la respuesta de algunas personas que recibieron el llamado del Espíritu Santo a través de la predicación de Pedro, que se relata en Hechos capítulo 2. Y quiero que me acompañe si puede. Yo lo voy a estar buscando aquí en mi Biblia. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Vamos a ver la pregunta ¿qué haremos?, incluida. Dice: al oír esto, la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que lo que vamos a estar haciendo durante esta semana, ¿qué haremos?, es evaluar algunos aspectos presentados en esta predicación que dio Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de modo que al nosotros ser confrontados con los mismos principios que estas personas fueron confrontados, podamos terminar la semana preguntando ¿qué haremos?, ¿verdad? Y entonces recibir este llamado poderoso del Espíritu que nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para que reciban perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Hoy, el tema de hoy, a mí me encantaría concentrarme en Pedro, ¿verdad?, quien declaró este sermón inspirado por este Espíritu, donde, según Hechos 2, después de este sermón se bautizaron como 3,000 personas. Luego él predicó en una segunda vez relatada en Hechos 3, y en Hechos 4 confirmamos que se convirtieron sobre algunos 5,000 varones, dice la palabra, ¿verdad? Y sabemos que evidentemente esto es obra del Espíritu, pero aunque esto es obra del Espíritu, Pedro no siempre había sido tal como se declara en el libro de los Hechos, por ejemplo. Pedro tuvo una vida muy similar a la mía, y yo estoy seguro que muy similar a la tuya también. Y yo te pido, ¿verdad?, que a través de este estudio de Pedro, de su antes y después,
nosotros podamos evaluar ciertos aspectos y si es posible que te pase lo que a mí me pase, identificarnos con ellos y ver qué podemos aprender a través de la vida de Pedro. Lo primero que te quiero leer se encuentra en Mateo capítulo 16 y versículo 16 y 17. Y mira lo que sucede en estos textos. Cristo está preguntando quién yo soy y finalmente Pedro le responde en el versículo 16 de Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que está confirmando Cristo es que lo que Pedro habló no fueron sus propias palabras. Las palabras que Pedro habló fueron las palabras del Padre. El Padre inspiró a Pedro para decir esas palabras. Y yo no sé si a ti te ha pasado como a Pedro, pero a mí sí me ha pasado. Yo puedo reconocer ciertos momentos en donde yo he dicho cosas que yo sé que no vinieron de mí, yo sé que vinieron como inspiración divina. Sin embargo, muchas veces nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo predico en la iglesia y a veces la gente sale y te saluda y te dice, ay, qué bien lo hiciste y que gloria a Dios y el asunto. Pero muchas veces nosotros, aunque en cierto momento reconocimos que fue inspiración divina la que nos reveló ese tipo de cosas, nos sentimos de repente como si nosotros teníamos la capacidad de hablar estas cosas y finalmente se reemplaza la dependencia de Dios por autosuficiencia y finalmente en lugar de ser utilizados por Dios, podemos ser utilizados por otra persona. Y esto le pasó a Pedro también y yo quiero leértelo para que podamos también identificarnos con esta situación en el mismo capítulo de Mateo 16, pero ahora los versículos 22 y versículos 23 tenemos algo similar, pero con un giro completamente contrario. Si leo el versículo 22 y el versículo 23 dice lo siguiente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Lo que está pasando aquí con Pedro es que Pedro está tratando de convencer a Cristo de que no padezca todas las cosas porque Cristo acababa de manifestar todo lo que tenía que padecer, ¿verdad? Para bendición nuestra. Y dice Cristo en el versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, o apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿A quién reprendió Cristo? A Pedro. No fue a Pedro, fue a Satanás. Fue Satanás quien estaba inspirando a Pedro, fue Satanás quien estaba hablando a través de Pedro. El mismo Pedro que había sido inspirado por el Padre, ahora estaba siendo inspirado por Satanás. Y esto nos enseña a nosotros una lección. El hecho de que el Espíritu Divino nos haya inspirado para declarar ciertas palabras no es una garantía que nosotros ahora todo lo que declaremos será siempre inspiración divina, ¿verdad? Y también nosotros que muchas veces confiamos en personas que evidentemente nosotros sabemos que han sido inspirados de forma divina, tenemos que también tener mucho cuidado. El hecho de que ellos en cierto momento hayan sido inspirados por inspiración divina no es garantía de que todo lo que salga de su boca va a ser inspiración divina. Va a ser inspiración divina siempre y cuando nuestra dependencia esté en Dios. Pero nuestra vista no puede estar únicamente en el hombre, porque el hombre se puede desviar, el hombre puede comenzar a tornarse autosuficiente, puede empezar a confiar en sí mismo, en confiar en su propia prudencia, y eso puede provocar que en lugar de recibir inspiración divina, pueda ser inspirado por el enemigo, tal como Pedro fue inspirado. Así que el llamado desde ahora, ¿no? A través de este primer suceso de Pedro, es que no seamos autosuficientes. No confiemos en nosotros mismos, confiemos únicamente en Dios, dependamos enteramente de Él y en nadie más. Te quiero leer otra situación que también se declara en Mateo capítulo 14, en este caso el versículo 28 al 31 dice así. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿verdad? Sabemos que Cristo estaba caminando sobre las aguas y ahora Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime, mándame a caminar sobre las aguas. Y Cristo le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Verdad? Esta palabra ven de Cristo, este Cristo que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, estaba sosteniendo a Pedro sobre el agua
por la fe que Pedro tuvo en su palabra en este caso. Sin embargo, mira lo que pasa en el verso 30 y el versículo 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vimos a un Pedro que había dependido de la palabra de Cristo. Había sido sostenido por la palabra de Cristo sobre la agua. Sin embargo, en lugar de permanecer dependiendo de la palabra de Cristo, decidió ahora depender en sí mismo y buscar la manera de, pero es que si el viento hay, y a desconfiar de la palabra de Cristo y por lo tanto buscar por medio de sus propias obras alcanzar sostenerse por el agua, y él se dio cuenta que no tenía forma de hacerlo y terminó hundiéndose por la falta de fe en la palabra divina. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema aquí también? Es la autosuficiencia, el entender que somos capaces de hacer algo, el dejar de depender de la palabra de Dios enteramente y buscar la manera de nosotros resolver las cosas. ¿Cuántos de nosotros nos encanta tener el control de todas las cosas? Nos gusta saber el fin desde el principio para poder tener el control absoluto de las cosas, pero no siempre es así. Ahora, si tú dependes de la palabra de Dios, confía y yo te voy a asegurar que lo que Dios te promete en su palabra, así será, ¿verdad? Si Dios te dice que camines sobre el agua, confía y camina, porque su palabra te va a sostener. Si Dios te dice camina por el mar rojo, confía y camina. Sin embargo, si tú entiendes que tienes la capacidad de caminar por el mar rojo, en lugar de depender únicamente en la capacidad de Dios para que tú puedas caminar por ahí, en lugar de pasar como pasó el pueblo de Israel dependiendo en lo que Dios dijo, si tú confías en tu propia prudencia, probablemente entonces tengas una experiencia como la de Faraón, que en lugar de poder caminar entre medio de las aguas, realmente fue cubierto por esas mismas aguas. Así que yo te pido que no confíes en tu propia prudencia, confía únicamente en la palabra de Dios. No seamos autosuficientes, sino que dependamos únicamente en Dios. Esta no es la única situación, también tenemos otro en Mateo también. Traté de concentrarme en la mayoría en Mateo. En este caso, capítulo 26, versículos 36 al 46. Algunos versículos, ¿verdad? Pero para esto estamos, para estudiar la palabra de Dios. Y dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le pide algo, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice que volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Después que le había dicho Cristo, velen, lo halla durmiendo y les dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí Cristo le está diciendo, velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si ustedes no velan y oran, no van a poder resistir la tentación. Y sigue diciendo que en el versículo 42 que otra vez Cristo se fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, cuando vuelve otra vez, los halla durmiendo por segunda vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y los dejó, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, y ahí es que viene Judas y entrega a Cristo Jesús. Pero si se dan cuenta, lo que está haciendo Cristo es que le está diciendo, mira, tienen que tener cuidado. Si no velan, si no permanecen velando, si no permanecen orando, el enemigo los va a tentar y ustedes no van a tener fuerza para resistir a la tentación, porque sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Y si tú confías en la carne, vas a ser débil para resistir a la tentación. Ahora, si tú oras y si tú pides el Espíritu, entonces vas a ser fuerte porque el Espíritu está dispuesto. Pero no es porque en el ser humano haya capacidad alguna de ser fuerte, sino que el Espíritu está dispuesto a capacitarte y a fortalecerte. Pero si tú dependes de la carne, si tú dependes de ti mismo para poder entonces resistir a la tentación, vas a tener un problema. Y aquí vemos otra vez un ejemplo de autosuficiencia, de confianza propia que tenía Pedro, al punto que no dependía realmente de lo que Cristo en este caso le estaba pidiendo para que pudiera ser resistente a la tentación. Y pensó que él podía poder vencer la tentación por medio de sus propias fuerzas, sin velar ni orar. Y aquí tengo una de las tentaciones más bien de Pedro, de las que él no pasó, una de las pruebas que Pedro no pasó. ¿Verdad? Y Lucas, te lo leo simplemente por encima, 22:32. Cristo, ¿verdad? Previo a lo que vamos a leer, le había dicho a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto o una vez convertido, confirma a tus hermanos. ¿Verdad? Pedro no había sido convertido todavía. Al Pedro que nosotros estábamos viendo al principio, predicando en Hechos capítulo 2. Pero Cristo mismo le estaba diciendo, yo estoy orando por ti para que el enemigo, porque el enemigo te está buscando, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y cuando estés entonces convertido, entonces ve y confirma a tus hermanos. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que también se encuentra aquí en Mateo 26, en este caso el versículo 33 al 35. Mira lo que dice. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aquí comienza el Pedro haciendo, ¿verdad? Promesa basada en lo que él entiende que él es capaz de hacer. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo voy a hacer. Y aquí viene Cristo y le dice, versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Verdad? Y ahora vemos un Pedro otra vez confiado en sí mismo, autosuficiente, creyendo que él es capaz de cumplir promesas. Y me detengo. Ningún hombre está capacitado para cumplir promesas. Solamente Dios es fiel y solamente Dios cumple promesas. Y nosotros simplemente tenemos que confiar en las promesas que Dios ha declarado sobre nosotros. Y en lugar de nosotros creer que nosotros tenemos la capacidad inherente para hacer obras buenas de Dios, tenemos que entonces confiar en Dios y en sus promesas y permitir que Él haga la obra en nosotros, porque es Él quien va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No eres tú, no soy yo. Es Él quien cumple esa promesa de poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ninguno de nosotros está capacitado de hacer, ¿verdad? De querer y de hacer la buena voluntad de Dios. Eso no es capacidad nuestra, eso es algo que nosotros recibimos de Dios. Y Dios lo prometió y Él es fiel y Él ha de cumplir su promesa. Veamos el resultado. Aquí también en Mateo 26, de esta promesa de Pedro que él dijo que no iba a negar al maestro, aunque, ¿verdad? Aunque le llegara la muerte. Versículos 69 en adelante dice, estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, y como ahora la manera de hablar, que era una manera de hablar simple, humilde de los discípulos de Cristo, dice el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Terminó no solo negando a Cristo, terminó hasta maldiciendo para que ni siquiera lo asociaran con Cristo. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho promesas a Dios de cosas que vamos a hacer y realmente no las cumplimos? ¿Verdad? Como te mencioné ahorita,
ningún hombre está capacitado para cumplir lo que Dios dijo que Él iba a hacer. Lo único que tú y yo podemos hacer es confiar en las promesas de Dios. Lo único que tú y yo podemos hacer realmente es dejar que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Ninguno de nosotros puede confiar en nosotros mismos para cumplir las promesas que Dios dijo que Él iba a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y con esto podemos comprender que la autosuficiencia es el enemigo de la fe, ¿verdad? Y yo te quería mencionar que Pedro realmente no es el único que padece de autosuficiencia, ¿verdad? Quizás a medida que hemos presentado estos ejemplos, en algún punto tú te has sentido identificado, al igual que yo también me he sentido identificado. Sin embargo, Pedro no siempre fue autosuficiente. Llegó un punto de la vida de Pedro donde él dejó de ser autosuficiente y comenzó a depender enteramente de Dios, ¿verdad? Este Pedro que en algún momento dado Cristo le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás, porque fue inspirado por el enemigo. Vimos que fue lleno del Espíritu Santo y estaba predicando, donde se bautizaron miles de personas. Este Pedro que se había hundido por su incredulidad, este Pedro que había negado a Cristo por miedo a lo que sucediese, terminó defendiendo a Cristo en el Sanedrín, después de haber sido encarcelado. Y no solamente defendió a Cristo en el Sanedrín después de haber sido encarcelado, sino que también su vida terminó muriendo crucificado, y él, no sintiéndose digno de morir como su maestro, que murió crucificado boca arriba, pidió que lo crucificaran boca abajo porque no se sentía ni siquiera digno de morir crucificado como murió su maestro. ¿Cuál fue el evento? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro dejara de ser autosuficiente? ¿Qué fue lo que movió a Pedro al arrepentimiento? ¿Cuál fue este evento? Y yo te quiero confirmar que este evento que marcó un antes y después en la vida de Pedro fue la agonía de la cruz. Sí, fue la agonía de la cruz lo que hizo que este Pedro marcara un antes y un después en su vida. Pedro se negó a sí mismo a consecuencia de esto y terminó viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo te quiero leer esta cita que se encuentra en El Deseado de toda la gente, página 659, hablando del juicio que se le estaba haciendo a Cristo, ¿verdad? Y sabemos que la agonía de la cruz de Cristo no empezó en la cruz, realmente empezó desde antes, y en el Getsemaní vemos que hasta gotas de sangre sudó. Y mira lo que dice El Deseado de toda la gente, página 659, párrafo 4, y página 660, párrafo 1. Dice que Pedro una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrilega que le hería en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre, y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que deberían haber estado unidos con él en esa hora penosa estaban durmiendo. Recordó su solemne encargo: velad y orad para que no entréis en tentación. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido él la carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir, ¿verdad? Y esa experiencia de Pedro, el contemplar los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Y luego de esta experiencia, el contemplar los sufrimientos de Cristo en la cruz, que le llevó a la muerte, y luego su resurrección y ascensión, marcó un antes y un después en la vida de Pedro. Ya Pedro no era el mismo, ahora Pedro permitió a través de esta experiencia que fuese lleno del Espíritu Santo. Pero yo te quiero decir algo: si tú y yo nos consideramos personas autosuficientes, que nosotros no tenemos necesidad de nada, ¿acaso el Espíritu podrá completarnos? De la única manera que tú y yo podemos ser completos por el Espíritu es que reconozcamos nuestra autosuficiencia. Reconozcamos la necesidad que tenemos de este Salvador, que nos ha de completar por medio de su Espíritu, ¿verdad? Y cuando entonces nosotros nos reconocemos incapaces de hacer algo, es que el Espíritu puede entrar a nosotros y completarnos enteramente.
para que gobierne nuestras vidas. Ahora, así como a Pedro, el evento, lo que provocó que él llegara a un verdadero arrepentimiento, lo que marcó un antes y después en la vida de Pedro, fue la manifestación de la agonía de la cruz de Cristo. La cruz es lo que quita la autosuficiencia. Hay un texto que te quiero leer que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, y versículos 1 y 2, donde dice: así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es mi intención durante toda esta semana, para nosotros poder tener esta experiencia de Pedro, un antes y un después, una vida transformada por medio del Espíritu de Dios. Que no sepamos absolutamente nada sino a Cristo y a este crucificado. Que así como Pedro chocó con la cruz, nosotros también podamos chocar con esta cruz que transforma. Pedro en su predicación en Hechos capítulo 2 constantemente citó la cruz y fue hasta la conclusión de su tema donde esta gente respondió: ¿qué haremos? Y finalmente recibieron un llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento, al bautismo en el nombre de Jesús para recibir perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Así que yo te quiero pedir en esta hora que tú me acompañes en esta jornada de comprender la cruz. Durante esta semana vamos a ver cómo la cruz fue vital para que se derramara el Espíritu de manera abundante, ¿verdad? Y confirmaremos que a través del comprender esta cruz es como vamos a poder recibir el derramamiento del Espíritu Santo, tal como ha sido prometido para nuestra iglesia hoy. También vamos a estar viendo durante la semana la cruz como este símbolo de abnegación. Y no solamente la cruz como un símbolo de abnegación, también estaremos viendo la cruz como un símbolo de los sufrimientos de Dios. También quiero que podamos evaluar la cruz desde una perspectiva de cómo aplica la cruz a nuestros días hoy en el año 2020. Y finalmente terminaremos nuestra semana evaluando la cruz como el medio por el cual hemos de ser guiados al arrepentimiento. Porque dice la palabra que solo el amor es lo que nos guía al arrepentimiento y la cruz es la revelación más grande de amor de nuestro Padre Celestial. Y es mi intención, ¿verdad?, que a medida que vayamos comprendiendo todas estas cosas, podamos renunciar a la autosuficiencia. Que seamos como Pedro, sí, personas que aunque éramos autosuficientes, podamos algún día poder estar llenos del Espíritu Santo, dependiendo enteramente del Espíritu Santo, y nosotros ya no obrar por nuestras propias fuerzas. Que podamos también decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que sea Cristo quien nos complemente, que sea Cristo quien nos complete, de modo que ya no dependamos de nosotros mismos, que nosotros únicamente dependamos de Él y que podamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, así como Cristo vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que te pido que me acompañes en este estudio de lo que ha de ser la cruz, ¿verdad? Y que finalmente podamos hacernos la siguiente pregunta: Padre, entonces, ¿qué haremos? Y que podamos recibir un llamado de parte del Espíritu de Dios que nos transforma. Así que te pido en esta hora que me acompañes una vez más en oración. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, oh Padre, porque en la vida de Pedro podemos ver el poder transformador que tú tienes, oh Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te pido, oh Padre, que a través de durante, ¿verdad?, toda esta semana, tú nos hables, que tú nos hagas comprender esta cruz que comprendió Pedro, que lo movió, oh Padre, a trabajar enteramente a tu obra, movido, oh Padre, de la autosuficiencia, oh Padre, a la dependencia entera de ti. Te pido, oh Padre, que tú pongas en nosotros el arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Así, oh Padre, que podamos ser bautizados con tu Espíritu Santo, oh Padre, y que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Estas cosas, Padre, las pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos el lunes con el segundo estudio. Que el Señor te bendiga.